el cementerio en donde aguárdame alguien con espera de vivo, en donde hay madreselvas elegidas para aromar mis huesos, ¿no verá, no, mi prometido arribo? ¿Nunca regaré flores? ¿No me cantará más la vieja fuente sus dolientes historias? Esas cabezas blancas ¿no pondré yo sobre la eterna almohada? ¿Crecerán las ortigas sobre mis huesos crueles e irrisorios? ¿Este sol inclemente calcinará mis huesos? No, mi tierra florida, mi oloroso terruño, mi pueblo humilde y bueno, dime que he de volver a ser muy tuya, que mis huesos cansados al polvo volverán, pero en tu seno. Después de muchos años, cuando sea un montoncito de polvo callado, jugad conmigo, con la tierra de mi corazón y de mis huesos. Si me recoge un albañil, me pondrá en un ladrillo y quedaré clavada para siempre en un muro, y odio los nichos. Y si me hacen ladrillo de cárcel, yo enrojeceré de amor viendo sollozar a un hombre prisionero. Y si soy ladrillo de una escuela, padeceré porque no puedo cantar con vosotros, rezar con vosotros. Mejor quiero ser el polvo con que jugáis en los caminos del campo. El 23 de marzo de 1960 llegan los restos de Gabriela Mistral para ser enterrado en este lugar que había sido donado por la familia Somerville, propietario del Fondo El Pozo. Después de más de 3 años que estuvo reposando en el mausoleo de los profesores en el Cementerio General de Santiago. Posteriormente, en 2005, prácticamente estamos hablando de 45 años después, llegan los restos de Yin, el supuesto hijo o sobrino de Gabriela Mistral. Aquí estamos con el doctor Rolando Marzano, que nos dirá la historia de este mausoleo. Cuando Gabriela deja en su testamento la cláusula 9, es mi voluntad que mi cuerpo sea enterrado en mi amado pueblo de Montegrande, Valle del Elqui, Chile. En realidad dejó un compromiso un tanto difícil de cumplir, dado que había que elegir, en primer lugar, un destino dentro de la comunidad y a lo mejor antes que eso había que esperar si se iba a respetar ese deseo testamentario suyo. Finalmente se cumplió este deseo testamentario, se queda inicialmente su cadáver, su féretro, en el mausoleo de la Sociedad de Profesores de Instrucción Rural o Primaria en Santiago, esperando qué es lo que se iba a hacer acá en Montegrande. La primera idea fue depositarla en el cementerio del pueblo, pero eso quedaba demasiado lejos, detrás de todos estos cerros, y fue desechado tempranamente. Posteriormente también se pensó en que pudiera ser dejado su cuerpo acá en la iglesia, ¿verdad? Pero Monseñor Cifuentes, el arzobispo de la época, se negó, no dio la autorización. Entonces quedaba la disyuntiva de dónde podía ser un buen lugar para que reposaran los restos de Gabriela Mistral. Y allí aparece la figura de la familia Somerville, propietaria del Fondo El Pozo en ese momento, y don Juan era el alcalde de Paiguano, y junto con su hermano, entonces se pusieron de acuerdo y decidieron donar esta especie de peñón, ¿verdad?, que reunía algunos requisitos fundamentales. En primer lugar, es un lugar que tiene directa vinculación con el inicio del Valle del Cochihuás, también da hacia la confluencia del estero derecho, tiene la ciudad o el pueblo de Montegrande aquí a los pies, ¿verdad? Y era un sitio bastante expedito como para poder dejar acá su cadáver, porque ya se pensaba que iba a ser un lugar frecuente de peregrinación por parte de visitantes tanto nacionales como extranjeros. Bueno, se logra esto y se inicia en un primer momento la idea de
trabajar a través de donaciones voluntarias, colectas anuales que se iban a hacer para poder reunir los dineros. Se pensaba llamar a un concurso internacional de arquitectura para diseñar el mausoleo. Y como tantas cosas, como tantas veces en nuestro país, ninguna de estas cosas se hizo. Solamente alcanzaron a ejecutarse una colecta o dos máximo durante el periodo de don Jorge Alessandri, y con esos dineros se le encomienda a la Sociedad de Escritores de Chile que se encargue entonces de financiar los trabajos de construcción del mausoleo. Lo que se hizo fue simplemente un nicho, una fosa de cemento en la cual se deposita el cadáver y se le pide a un cantero, don Felipe Núñez, que pueda labrar una piedra, ¿cierto?, que es traída desde las canteras que existían en la localidad de Las Rojas. Y en lo que en este momento podemos observar es la piedra esta, el único objeto auténtico y real de la época. Era la curvatura natural que tenía la colina, ¿verdad?, más el nicho este donde estaban los restos de Gabriela, junto con la piedra que tenemos acá. Lo que el alma hace por su cuerpo es lo que el artista hace por su pueblo. Es una expresión que fue recogida por algunos diarios durante la visita que hizo Gabriela Mistral a Uruguay en 1938. Allí se reúne con Juana de Ibarburu, con Alfonsina Storni, y cada una entonces hace una serie de intervenciones acerca de cómo ella se escribe. Y en ese momento, al hacérsele una entrevista acerca de la función del escritor, la función del poeta, ella expresa esa frase que fue la que se tomó para incorporarla en esta piedra. Junto con eso se hace el labrado de esta hoja de laurel y las fechas de nacimiento y de muerte. Posteriormente, la comisaría de carabineros que estaba acá en la municipalidad de Paiguano, el retén de acá de Piscoelqui, toma por iniciativa propia a su cargo la tarea de empezar un poco a hacer algo por lo que había en el mausoleo. Los escalones para acceder eran de tierra, eran de distintos niveles, y ellos empezaron a nivelarlos, a ponerle piedra, hicieron algún trabajo de pavimentación, ¿verdad? Pero fueron impedidos de continuar, producto de que se seguía pensando en hacer algo realmente grande. Llegan los años del primer centenario del natalicio, en 1989, y prácticamente no había nada. Era exactamente lo que había en el momento de la sepultación y en el momento en que Carabineros intentó hacer algo. Entonces, en ese momento se presenta un proyecto por parte de la Universidad de La Serena, en el cual participaron varios profesores de ahí, don Luis Rivera, Osvaldo Rojas, y yo también estuve presente en esos trabajos, que finalmente fueron desechados y se conservó la idea de construir este muro cortavista que está acá al fondo. Posteriormente se amplió esta losa, se hizo una distribución distinta porque ya eran muchas las personas que venían, a veces venían delegaciones y era incómodo el lugar, y se hizo una primera ampliación. Se instaló el busto que hay acá de bronce, ¿verdad?, que se conserva ya por muchos años, y se hizo una nivelación de las escalinatas, se pavimentó el acceso y todas esas cosas. Más o menos eso es lo que se había hecho hasta los años 1995, por ahí, que es más o menos lo que abarca esta primera etapa. Pero voy a retroceder un poquito para recordar la ceremonia del día 23, ¿no? Federico García Lorca tiene un poema, ¿no?, sobre la muerte de este famoso matador, que dice a las 5 en punto de la tarde. Bueno, y casualmente Gabriela Mistral llega hasta Montegrande a las 5 de la tarde, después de haber desembarcado del avión en La Serena, haber hecho el recorrido por tierra hasta Paiguano, donde se le tributaron los homenajes, se descubrió su féretro allí, y de ahí siguió la ruta hasta este lugar. En un comienzo también en Vicuña. En Vicuña, claro.
Luego continúa entonces el trayecto y a las 5 en punto de la tarde llega hasta la localidad de Monte Grande. Todo el acceso hasta el mausoleo estaba flanqueado por las banderas de los 21 países americanos y hacían una especie de ronda los niños de las escuelas del lugar. Para que demos más o menos una idea de lo que eso constituyó, en ese momento el censo del año 60 marcaba para Monte Grande aproximadamente 400 habitantes. Bueno, en esa tarde, en este mausoleo, superaron las 4.000 personas las que se reunieron a brindarle este último adiós a Gabriela Mistral. Entonces, esa ceremonia que constituyó uno de los grandes impactos, ¿verdad? De hecho, el funeral en Santiago, la recepción de ella en Santiago, cuando llega su cadáver, constituye hasta el día de hoy uno de los funerales más asombrosos, más concurridos que se tenga recuerdo en nuestro país, ¿ya? Entonces, este espacio continúa siendo un sitio de peregrinación de mucho recorrido. Y la otra gran etapa que tenemos que consignar ocurre el año 2005. Juan Miguel Godoy, se había suicidado en Brasil el año 1943 y su cuerpo quedó enterrado en Brasil. Dicen que alguna vez Gabriela habría manifestado el deseo de que su hijo o su sobrino, ya lo vamos a aclarar eso, pudiese estar enterrada junto a ella. De eso yo no tengo más antecedentes y probablemente haya sido Doris Dana la que señaló eso y puede ser que en alguna de las conversaciones lo haya señalado. El año 2005 entonces se cumple este último deseo de Gabriela Mistral y se trae los restos de Gin y se depositan efectivamente junto al mausoleo, junto a la tumba de Gabriela Mistral. Y años después se trae también, se recupera la misma cruz que acompañaba la fosa en donde estuvo Gin durante aquellos años desde 1943 hasta el 2005. El año 1992 también es otro hito importante. Nos dimos cuenta que en este espacio, que constituía un sitio sagrado, dado que aquí reposaba una mujer católica o cristiana al menos, no tenía un símbolo que identificara esa situación. Conversé con el arzobispo de la época, Monseñor Cox, y él se comprometió a donar una cruz para que pudiera ser instalada en el mausoleo de Gabriela Mistral. Eso efectivamente se hizo y dado que era el año 1992, se eligió para ese momento lo que se llamaba la cruz de la evangelización, es decir, la primera cruz que llegó al continente americano. Y es como característica, ¿cierto?, de esta cruz, es que arriba, en el vertical, tiene un corte en diagonal. Posteriormente, no sé si por clima, por viento o simplemente por la destrucción de algunas personas, esa cruz fue derribada, se mantuvo acá mucho tiempo en el suelo y posteriormente en algún momento, no recuerdo, no lo sé en qué año, se volvió a levantar con las mismas maderas una cruz más pequeña que se colocó a la derecha, un poco más a la derecha de la situación original, ¿cierto? Y es la que hoy día se puede observar, pero ya no tiene el signo de la cruz de la evangelización, que fue lo que tuvo la primera cruz que se instaló. Y finalmente ya a raíz de la instauración de la Mesa Mistraliana para inaugurar el concepto de ruta mistraliana a través de los distintos municipios del valle, se hizo el último arreglo que esencialmente consistía en dotar al sitio de luz y de un motor que permitiera el acceso de agua para poder regar con mayores comodidades y hacer algunos arreglos perimetrales, entre los cuales se incluyó un andarivel, ¿verdad?, que también está ahí a disposición, pero más bien fueron arreglos de tipo arquitectónico, más bien para mejorar los accesos al lugar, ¿verdad?, que yo creo que ya definitivamente el mausoleo no necesita
ningún otro arreglo, ninguna otra preparación, sino más bien el cuidado, ¿verdad?, que deba mantener todos los turistas y que nunca pierdan de vista que este es un lugar sagrado. Es como cuando yo voy al cementerio y no se me ocurre subirme sobre las tumbas, ni sacarme fotos montados sobre las cruces, ¿verdad?, ni sobre los nichos, porque yo entiendo que allí son restos de personas y eso mismo ocurre acá, tanto con los restos de Gabriela Mistral como los restos de Yin Yin. Gabriela Mistral siempre expresaba que en su niñez Monte Grande fue el lugar donde ella fue feliz. Y creo que hoy ella, en ese otro más allá, también es feliz porque está reposando en uno de sus cerros o 100 que ella decía que habían en este valle o demás. Así que muchas gracias, doctor Manzano. Será hasta una nueva oportunidad.